¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una clase de matemáticas con el maestro Jorge Valencia López. El día de hoy vamos a ver las reglas básicas de derivación. Es decir, en el tema anterior veíamos el cálculo de derivadas por medio de los 4 pasos, es decir, por medio de la definición de derivada. Pues hoy vamos a ver un método más rápido, más sencillo de derivar. Y es por medio de unas reglas básicas de derivación. El día de hoy vamos a ver estas 7 reglas, ¿de acuerdo? 7 reglas muy sencillas para derivar. Pues bien, vamos a ello. Vamos a analizar fórmula por fórmula. Vamos a ver desde la fórmula 1 hasta la 4 el día de hoy. Bien, vamos con la primera. Recordamos que este símbolo que estoy aquí señalando, d sobre dx, es el símbolo de derivada. Podemos usar este símbolo o bien la comillita de que se lee como prima. Ya lo habíamos visto. Pues bien, aquí lo que dice es la derivada de una c es igual a 0. ¿Qué es esta c? Pues en este formulario, esta c la vamos a interpretar como una constante. ¿Y qué entendemos por constante? Un valor que nunca va a cambiar, que se mantiene fijo. Ejemplo de una constante es cualquier número real que a ustedes se les ocurra. Puede ser cualquier número negativo, cualquier número positivo, puede ser fraccionario, puede ser decimal, etc. Así, ejemplo de valores constantes, pues se me ocurre ahorita menos 5, menos 4, menos 3, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20,000, 30, etc. También puede ser cualquier número en forma de quebrado, es decir, un número fraccionario, 1/3, 5/5, 4/9, 3/10, etc. Pues bien, una constante es un valor numérico, puede ser cualquier valor o cualquier número real, ¿de acuerdo? Ese es un valor constante. Tenemos otros valores constantes como por ejemplo pi, es el símbolo pi que nunca cambia, permanece constante, su valor es de 3.1416 y nunca cambia ese valor. Pi es otro ejemplo de una constante. El número de Euler, que simbolizamos con la letra E minúscula, también es un número constante. La aceleración debido a la gravedad que vimos en física es otro ejemplo de valor constante y así hay muchos otros, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver la aplicación de esta primer fórmula. Veamos un primer ejercicio. Vean. Aquí, a partir de este ejercicio vamos a presentar una función y la finalidad va a ser encontrar su derivada. Entonces, si yo tengo una función f de x, entonces la pregunta es, ¿cuál será entonces su derivada? Pues bien, vamos a ello. Una derivada ya dijimos que se puede escribir como f' de x en este caso. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Si esta función es igual a pi y pi es una constante, entonces la derivada de esa constante sin importar cuál sea su valor, la derivada de cualquier constante es 0. Y así de fácil, el resultado para este ejercicio es este de aquí. ¿Por qué? Porque la derivada, de acuerdo a mi fórmula número 1, de cualquier número constante es 0. Bien, vamos a este otro ejercicio número 2. Vamos a ver entonces lo mismo. ¿Cuál será su derivada? La función se llama f, entonces la derivada la denotamos como f' de quién, en este caso la variable es x. ¿Y cuál sería el resultado de la derivada de esta función? Esta función es igual a menos 9.81 y menos 9.81 es un valor constante, es una c. Por lo tanto, la derivada de una c es igual a 0, pues entonces la derivada de esta función, por ser igual a una constante, su derivada será también igual a 0. Y así, este es el resultado de la derivada
de esta función. ¿Vamos bien? Ahora, vamos a analizar la derivada, la regla de derivación número 2, que nos dice que la derivada de una x es igual a 1. ¿Qué interpretamos como x? Pues a una variable, una cantidad que permanece variable, que no tenemos bien definido su valor. Por lo tanto, lo asignamos con una letra. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de una variable solita, sin una constante que le multiplique o un exponente, una variable solita, la derivada de esa variable siempre va a ser 1. Así, vean, vamos a resolver ahora el ejercicio número 3. Tenemos una función, ahora está en términos de t, igual a la variable t. Entonces, ¿qué tenemos en la función? Solo una variable. Y aquí la fórmula número 2 nos dice que la derivada de una sola variable es igual a 1. Entonces, la derivada aquí, vamos a escribir. La derivada de mi función f, derivada, le ponemos un apóstrofe, una comillita, que esté en términos de t, va a ser igual, y como es una sola variable, la fórmula número 2 nos dice que la derivada de una sola variable es 1. Y así de fácil obtenemos nuestra derivada de esta función. Esta función que está en términos de t, su derivada es 1 porque está igualada a solo una variable. Veamos con este otro ejercicio. Este ejercicio es una función en términos ahora de r. Pues bien, entonces vamos a ver a qué es igual esta función. Mi función que se llama f, su derivada en términos de r va a ser igual. La derivada de una sola variable, que es r en este caso, la derivada de una sola variable es 1. Y así aplicando mi regla de derivación número 2 en este caso, obtenemos la derivada. Entonces, derivada de una constante, 0. Derivada de una sola variable, 1. ¿Qué pasa ahora cuando esa variable está multiplicando a una constante? Es decir, tenemos una constante por una variable. ¿A qué será igual su derivada? Pues bien, la derivada es igual a solo la constante que esté involucrada en esa expresión. Así, por ejemplo, vamos con el ejercicio número 5. Tenemos nuevamente una ecuación, una función que se llama f. Entonces, la derivada de f, que en este caso está en términos de t, va a ser igual. Y bien, ¿qué vemos en esta expresión? Una constante por una variable, es decir, una c por x, algo parecido a esto, c por x. X, recuerden que es una variable cualquiera. Entonces tenemos una c por x. ¿Cuál es la derivada de esa c por x? El solo valor de c. Y en este caso el valor de c es 5, entonces la derivada será 5. Así esta expresión es el resultado de la derivada de mi función f de t. Vamos a hacer otro ejemplo con la misma fórmula. Es el ejemplo número 6. ¿De acuerdo? Mi función nuevamente se llama f. Entonces escribimos aquí f' y ahora la variable es r. La derivada de la derivada de f con respecto a la variable r es igual. ¿Y a qué será igual? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos otra vez una constante por una x variable. Entonces, la derivada de una constante por una x variable es igual a c. ¿Cuánto vale c en este caso? Pi. Pues entonces el resultado será, vamos a buscar aquí el pi. Aquí está. Será entonces igual a pi. Esto que estoy subrayando será entonces el resultado de esta derivada. La derivada de esta función f es igual
a pi. Vamos a hacer ahora un ejemplo con la fórmula número 4. Observemos la fórmula número 4. Aquí ahora estamos multiplicando nuevamente una constante por una variable, pero ahora la variable tiene un exponente que vamos a simbolizar con la letra n. ¿Cómo derivamos una constante por una variable con un exponente? Pues aquí nos lo está marcando, lo voy a subrayar. Aquí nos lo está marcando. Tengo que multiplicar la n por la c por la x elevada a la n menos 1. Es decir, vean, aquí tenemos una constante por una variable y ahora tenemos un exponente. Voy a regresar tantito al ejercicio anterior. Esta r no quiere decir que no tenga exponente. Ahí está, esta variable tiene exponente 1. Pero cuando el exponente es diferente de 1, vamos a aplicar esta fórmula, la 4. ¿De acuerdo? Que me dice lo siguiente. Bien, vamos a insertar entonces nuestra función de derivada. Sería f' de r en este caso, porque la variable es r, es igual. ¿Y qué tenemos que hacer? La fórmula me pide multiplicar n por c, es decir, 2 por pi, pues obviamente nos da 2 veces ¿quién? Pi. 2pi. 2 por pi, 2pi. Ya multipliqué n por c. N por c, perdón, estamos aquí. N por c. Luego me pide multiplicar la variable, que en este caso es r, elevada a la n menos 1. Si n vale 2 y le quito 1, 2 menos 1, 1. Y recuerden que el exponente 1 no se escribe. Y entonces aquí tenemos nuestra derivada. ¿Qué es lo que hicimos? Seguir este procedimiento. N por C, 2 por pi, 2pi. Listo. Lo multiplicamos por la variable que es R elevada a la n menos 1. 2 menos 1 queda un exponente 1, que el exponente 1 no se escribe, entonces quedaría así este ejercicio. Bien, vamos a realizar otro ejercicio con la misma fórmula 4. A ver, escribamos. Insertamos una ecuación, aquí está, bien, y entonces tenemos una constante que es menos 20 que multiplica una variable x con una n, ¿de acuerdo? Entonces la derivada de f cuya variable es t, no puse la comilla, ahí está, la derivada de f cuya variable es t es igual, y bien, como tenemos constante por variable a la n, tenemos cx a la n, tengo que multiplicar n por c, es decir, más por menos, menos, 5 por 20, 100, ¿de acuerdo? Ya multipliqué n por c, ahora la variable es t, listo, pero esa t la vamos a elevar, bien, la elevamos. ¿A cuánto? A la n, que es 5 menos 1. 5 menos 1, 4. Así la derivada de esta expresión es menos 100t al cuadrado. Ese es el resultado para esta derivada. ¿De acuerdo? Pues bien, jóvenes, hasta aquí el video de hoy. En un siguiente video daremos continuidad a las demás fórmulas. Nos vemos en una próxima clase.